Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy trabajaremos con un tema en HTML que te va a ayudar bastante para hacer más personalizados tus estilos y tus colores. Estoy hablando del tema de los contenedores. Entonces, básicamente un contenedor, como puedes ver acá, es una etiqueta que obviamente, como su nombre lo indica, valga la redundancia, va a contener algo. Su función es agrupar ciertas etiquetas, depende de qué te sirva, y a ellas, únicamente a ellas, agregarles un estilo. ¿Ok? Cuando hablamos de HTML4, el antecesor del que estamos trabajando actualmente, HTML5, utilizábamos el contenedor div. De hecho, es un contenedor bastante utilizado. Y como puedes ver acá, podemos utilizar un div para agrupar diferentes etiquetas. Una vez avanzando a HTML5, nuestro div, que podía tomar los valores header, nav, content, sidebar, footer, cambian, y ahora en HTML5 tenemos etiquetas propiamente contenedoras que nos van a servir para hacer nuestra distribución o nuestro layout de página HTML5, como son el div header, ahora se convierte en un header, el div nav ahora se convierte en un nav, el div content ahora es un article, o también podríamos tener acá una etiqueta section, depende de lo que necesitemos. El sidebar se vuelve un aside y el footer pues permanece ahora llamándose footer. Este sería entonces el layout que estaríamos utilizando. Pero para entender vamos a trabajar un poquito con los div y vamos a ver cómo es que estos van a funcionar. Digamos, si trabajásemos en un HTML5 tendríamos acá una distribución más o menos como esta, y si recuerdas un poquito habíamos visto una de estas imágenes anteriormente. Teníamos el encabezado, el header, luego el nav, que sería para los menús, el section o article. Acá pues no hay una convención específica, algunos utilizan un article y dentro un section, o un section y dentro un article. Aquí va a depender lo que tú vayas a querer mostrar. Luego tenemos un aside, que este puede o no estar dependiendo de tu diagramación. Y por último un footer para el pie de página con notas acerca del copyright y demás cosas que necesites. ¿Ok? Entonces, preparativos que tenemos que saber. Los contenedores agrupan etiquetas. Un contenedor por sí mismo no tiene ninguna forma a la hora de que lo veamos en HTML, pero nos va a servir mucho a la hora que estemos aplicándole un estilo. Hay una última cosa, la cual es, cuando estemos trabajando con estilos y contenedores, va a ser muy útil trabajar con un archivo específico de CSS. Esto se conoce como trabajar estilos con una hoja de estilos. De hecho, de ahí el nombre, hoja de estilos en cascada. Entonces vamos a hacer también un estilo y una conexión simple para ver cómo es que esto funciona. Este es un método muy utilizado para no alterar tanto nuestro código HTML, sino dejarlo un poco más limpio y trabajar todos los estilos por aparte para que sea más simple entender cómo están distribuidos nuestros estilos. Bien, entonces procedamos a trabajar con Notepad++. Como puedes ver acá, ya tengo una página que habíamos trabajado previamente, en la cual habíamos aplicado varias etiquetas P y una etiqueta font. Entonces estos son los grupos que hoy quiero agrupar: grupo 1 y grupo 2. Hasta donde sabemos podemos agregar styles a cada etiqueta a nivel de atributo para personalizar cada una. Podemos aplicar, como es este caso, el style a nivel de etiqueta para que abarque todas a la vez. Pero en este punto yo necesito hacerlo específicamente en un grupo, es decir, que estas varíen de estas. Entonces para ello la respuesta es un contenedor. Vamos a trabajar entonces con el contenedor div. Vamos a colocar el contenedor div y voy a colocar donde quiero que termine. Todo lo que quede dentro del contenedor pues va a pertenecer a este grupo. Haré lo mismo con el grupo de abajo. Vamos a ponerle el div. Y como puedes ver, pues no es más que algo que hemos hecho antes, pero ahora con una etiqueta específica. ¿Qué pasa entonces en este instante? Tengo dos div. Automáticamente está descartado trabajar estilos a nivel de etiqueta, porque si pongo un div acá afectará a ambos, como hemos visto anteriormente con el H1 y con el P. Entonces lo que se nos ocurre sería, por ejemplo, hacer un style a nivel de atributo.
de tal forma que pongo acá un style, por ejemplo. Y como tienen un color de letra, esa es la etiqueta font, solo utilizaré un background color. Le pondré cualquier color, digamos un azul podría ser, de esta manera. Y lo mismo voy a aplicar a mi segundo div, pero cambiando por supuesto el color para que veamos la variación. Esto lo pondré de un color, por ejemplo amarillo. Entonces, como puedes ver, el div simplemente sirve para contener. Como es una etiqueta común y corriente, yo le puedo aplicar un style. Veamos entonces el resultado de esto. Vamos a guardar por acá. Y como puedes ver acá, las etiquetas que yo dejé en mi primer contenedor tienen un color azul y las etiquetas de mi otro contenedor tienen un color de fondo amarillo. Esto es porque pues precisamente agrupé de dos diferentes maneras y en vez de poner una etiqueta por una etiqueta, una por una, solo agrupé, coloqué el style solamente en una. Esto es una opción muy útil, muy utilizada y muy versátil para poder agrupar. Incluso de hecho, como pudiste haber visto en la ilustración al inicio, se usa mucho para identificar colores en las diferentes secciones o diferentes componentes de una página HTML. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero trabajar con el estilo de esta manera? Porque supongamos, esto es un simple color, entonces no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si mi estilo es algo como esto? Tiene muchas líneas y obviamente si pongo todas estas líneas acá, pues va a quedar un código mucho más grande que el que usualmente tenemos en HTML. Entonces ahí estaría agregando mucho más código, haciendo la página más pesada y pues, aunque funcionaría, no es la forma más correcta. Hay otra forma de trabajar y esto lo vimos cuando platicamos los styles hace un poco de tiempo y dijimos que el style puede trabajar a través de tres formas: a través de un atributo, como es este caso, de una etiqueta, como es este caso, y la tercera forma es trabajar a través de una hoja de estilos. Esta es un poco más sutil dado que es dedicada, literalmente dedicada, solo a trabajar con CSS. Entonces no necesitamos mezclar HTML, CSS, al menos no hasta que hagamos la conexión. La conexión consta de una simple línea y es súper sencilla. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Por favor, antes de que trabajemos con esto, por favor, no olvides que todos los archivos que estemos haciendo, ya sean imágenes, más páginas, videos o lo que sea que estés agregando, tiene que estar contenido en la misma página, por favor. Y siempre chequeamos los nombres y las extensiones, porque si no lo hacemos, pues no nos va a funcionar. Recuerda siempre los tres pasos: estar en la misma carpeta, checar los nombres y checar las extensiones, por favor. Mucho cuidado con eso. Vamos entonces a ver cómo es un enlace a un archivo de CSS. Para ello nos vamos a ubicar comúnmente acá en el head, dentro del head, en cualquier lugar. Yo lo haré acá abajo. Entonces, lo que tengo que hacer es indicarle a HTML cómo se llama el archivo, qué tipo de archivo es y qué contenido va a tener. Entonces es bastante sencillo. Para ello vamos a empezar y vamos a decir esta línea de acá. Vamos a explicar cómo es que funciona y es bastante sencillo. Tiene de hecho sentido lógico. Dice link rel. Vamos a hacer un enlace relativo a una hoja de estilos, literalmente una style sheet. Vamos a hacer una referencia a un archivo. Esto recuerda que lo hicimos cuando hicimos un enlace y cuando hicimos enlaces a imágenes, es la misma historia. Nada más que acá estamos enlazando a un archivo .css. Entonces hay que crear precisamente ese archivo. Y ese archivo va a ser o va a contener texto de CSS. Así lo vamos a interpretar. Vamos a hacer un enlace relativo a una hoja de estilos. Vamos a enlazar al archivo que se llama miestilo.css. Y ese archivo va a contener texto de CSS. Tiene sentido. Por supuesto, este archivo no está creado. Tenemos que crearlo nosotros. Por lo tanto, vamos a guardar acá. Regresaremos acá en un momento. Y vamos a crear un archivo nuevo. Recuerda por favor el nombre que le colocamos. Por lo tanto,
cuando estemos configurando el lenguaje, vamos a configurar en vez de HTML, utilizaremos CSS. Y por ejemplo, vamos a ver, acá tengo dos métodos de trabajar, una clase y un ID. Trabajaremos de momento con una clase que es la más sencilla de entender, y luego trabajaremos con un ID, aunque básicamente trabajan de la misma manera, o podríamos considerar que se trabajan de la misma manera. Para declarar entonces una clase, lo que vamos a hacer es colocar un punto. Esto indica que estamos trabajando con una clase y seguido de un nombre. En este caso le pondré contenedor y abriré llaves. Esto es exactamente igual que como hacemos un H1, un P o precisamente un style, salvo que acá estoy dando un identificador de punto, lo que indica que es una clase. Entonces vamos a ponerle simplemente nuestro background color. Y vamos a poner acá el color, por ejemplo, amarillo. FF00. Punto y coma, por favor, no lo vayas a olvidar. Cuando estamos guardando, recuerda por favor que esté donde están todos tus componentes. Por favor, no olvides eso porque es si se te complica la vida. La hoja le pusimos de nombre mi estilo, entonces le pongo mi estilo.css. ¿Okay? No olvides que eso es un punto CSS porque así fue como lo dejamos en el código cuando lo creamos. Guardamos. Una vez que esté guardado, esto lo puedo llamar en cualquier lugar. En cualquier lugar que yo desee. No importa el tamaño que tenga, lo puedo llamar. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Digamos que yo quiero aplicar este color acá, pero no quiero que sea el background color ni el style porque pues, yo quiero trabajar como que si fuera una hoja de estilos. Simplemente en vez de poner style, sustituyo por class. Y acá, entre las comillas, simplemente mando a llamar a la clase o al nombre que le puse a la clase. ¿Recuerdas que le pusimos contenedor y simple y sencillo? ¿Ok? Guardamos y vamos a verificar cómo nos queda esto. Como puedes ver, trabaja exactamente igual. Adicionalmente a eso, el código es más pequeño. No necesito tener un gran código de CSS porque lo puedo mantener todo guardado en un archivo por aparte para que el solito se encargue de administrar el color, digamos, a larga distancia. Si cambio acá un color, por ejemplo, y guardo, no tengo que hacer nada más en HTML porque automáticamente va a llamar este color. Veamos si eso es verdad. Como puedes ver, tengo el amarillo y ahora tengo un naranja, según el cambio que hice. Entonces esto va a ser más sencillo porque puedes dejar el HTML con toda la plantilla básica, digamos, y luego solo pasarte a tu archivo CSS e ir modificando los colores y atributos que necesites. Básicamente esto es el principio del Bootstrap. ¿Ok? Esto fue entonces contenedores y trabajar estilo a nivel de hoja de estilos de CSS. Espero te haya gustado. Sin más que decirte, Exit Dimension. Hasta el próximo vídeo. Bye.